Hola hermanas y hermanos, gracias por la conversación de la semana 4 en nuestro grupo eh, de habla española. Eh, Aquí hay, vamos, un montón de comentarios buenísimos, observaciones, creo, sobre el texto y también nuestro contexto actual, astutas. Entonces, quisiera dedicar unos momentos aquí a resaltar algunas de las ideas que para mí son muy importantes de cara al trayecto de nuestro estudio de Romanos. Em, Uno de los temas principales que menciona Víctor, así como Kim, es este tema de la jactancia, de lo vergonzoso o de las opresiones. Y esto me parece sumamente importante para entender eh, la índole apocalíptica del Evangelio, según Pablo, cómo es revelación chocante de Dios y como tal un escándalo para los criterios humanos de poder. Eh, Víctor, Víctor, tú has mencionado, ¿no? Cómo nos gloriamos en la opresión, según Pablo, y esto es un gloriarnos en Dios y no en lo impresionante de los seres humanos. Y Kim, tú has llevado esta idea un poco más allá, ¿no? De cómo Pablo, creo de una manera subversiva, eh, nos anima a jactarnos de lo despreciable. ¿Por qué? Pues no para exaltar o, o no sé, no para pintar de bonito el sufrimiento humano. No se trata de eso, pero sí se trata de romper con los esquemas de poder y jactancia heredados. La tendencia en nuestra sociedad es exaltar a los que presentan una imagen de poder, de éxito, para así animar a los demás a conformarse con ese ídolo. Y Pablo ha demostrado cómo la revelación de Dios confronta esa mentalidad humana, esa mentalidad de juzgar entre los seres humanos, porque Dios se revela en lo que el ser humano desprecia. Y esto no es la derrota, sino la victoria, porque en precisamente lo despreciable del ser humano, Dios descubre el camino de la vida. Ha creado vida, resurrección de la derrota, de la muerte, de la sangre, sobre todo en la persona de Jesús. Y entonces la jactancia que Pablo anima entre nosotros es una jactancia que se niega a conformar con los ídolos de nuestros contextos e insiste en la revelación de Dios como la guía de nuestra vida y la guía de nuestro concepto de poder. Así que, muy bien, Vicky, tú has comentado también sobre este tema en relación a la paternidad, porque muchas veces las mitologías de nuestra descendencia, de nuestras comunidades políticas nacionales, por ejemplo, nos animan a jactarnos eh, de ídolos del éxito, de valentía o de lo que sea, ¿no? Para encomendar ciertas virtudes. No creo que esto tenga que ser siempre malo, ¿no? Pero el problema es que muchas veces esto nos lleva a reprimir nuestro fracaso y esconderlo detrás de una imagen de éxito.
y de animarnos mutuamente, no a abrazarnos en nuestra debilidad para trabajar juntos, sino a exigir que, em, que manifestemos en nuestra vida la medida adecuada para recibir poder, para recibir prestigio. em, una mentalidad así. Y esa es la mentalidad, me parece, a la que Pablo se opone. Y como bien ha dicho King, esto es una lección importante para nosotros porque hasta el día de hoy en muchas iglesias nuestras empleamos, ¿no?, las imágenes del éxito, de lo que atrae a la gente, de lo que llama la atención, del prestigio, como, y claro, en un contexto cristiano, como forma de distribuir el poder, inspirar la esperanza, etcétera. Y el resultado de emplear la enseñanza bíblica, el nombre de Cristo, para este tipo de proyecto humano, pues creo que culmina siempre en unos juegos de poder opuestos al poder de la revelación de Dios. Bien, Yadira, tu comentario es muy bienvenido en este contexto porque tú has hecho hincapié en cómo la justificación, según Pablo, la justificación como la participación en la herencia prometida, es cuestión no del logro humano, sino del perdón de Dios. Cómo es que nuestro disfrute de las bendiciones prometidas es fruto de la gracia y el perdón de Dios, no es la recompensa de lo que hemos hecho bien. Y esto creo que es fundamental para entender la lógica de la justificación y cómo la vida de la fe fomenta la hospitalidad en la comunidad y entre la sociedad. Luis, a mí me ha encantado el ejemplo que has puesto del conflicto entre jurisdicciones de ley. Concretamente en el ejemplo que pones, la ley de la Unión Europea y la ley de Polonia, y el conflicto que hay entre estas dos instituciones de ley. Y lo que creo que tu aporte demuestra es cómo un código legal en sí nunca es capaz de medir el poder de la vida, que habrá siempre conflicto, habrá siempre incumplimiento de ciertos códigos, y esto nos puede llevar, claro, a diferentes rivalidades, conflictos entre comunidades, pero sobre todo lo que nos lleva a ignorar es cómo el poder de la vida es un don, no el producto de la ingeniería humana, social, psicológica. Lo que produce la justicia en la tierra es don de Dios. Claro, esto no quita la importancia de leyes humanas, pero esas leyes, si se consideran totales, absolutas, solo para entrar en conflicto con otras jurisdicciones, perderán la visión de la vida que se genera por la gracia de Dios y no solamente por las buenas leyes que ciertas instituciones humanas han conseguido adoptar. Así que es un ejemplo actual que expone los límites de la ley en una forma análoga, me parece, a, a los límites de la ley de Dios que Pablo está exponiendo en Romanos, límites que tienen que afectar nuestra manera de emplear la ley de Dios, la palabra de Dios, no como motivo de jactancia, no como la base de una independencia falsa,
sino usar la ley como una guía que nos permite a estar pendientes del don de Dios, de la esperanza por algo que no somos capaces de generar por nuestra cuenta, eh, pero que podemos colaborar con Dios eh, a través de la fe para que Dios obre en nosotros la justicia que es nuestra esperanza. Eh, bien, Benjamín, tu aporte a mí me ha causado la impresión sobre todo del paralelo entre Abraham y Cristo. Y esto es importante para entender la naturaleza de la fe, porque en el caso de Abraham está claro que no tiene nada que ofrecer. Su cuerpo ya está muerto en cuanto a su capacidad de generar un futuro con su esposa, y en ese sentido no tiene nada que ofrecer, y de esa muerte eh, encuentra la inspiración de Dios, por la fe de Dios, de confiar en Dios, de confiar en su palabra, aunque no hay evidencia en su propio cuerpo, en su propia carne, de la posibilidad de lo que Dios promete. Y esto es paralelo a la fe encarnada en la persona de Jesús, eh, quien en la muerte tampoco manifestaba ninguna apariencia de poder, todo lo contrario, murió de una manera vergonzosa, vacía, y precisamente esa manera de abrirse al propósito de Dios se reveló como el camino a la vida. Entonces, ese movimiento de la muerte a la vida, del vacío a la plenitud, eh, en el paralelo entre Abraham y Jesús, creo que nos ayuda a entender cómo es la fe. La fe no es un motivo de jactancia, ¿no? Porque no es un logro humano, es un, es un don de confianza que Dios nos da, y nosotros no creamos en nosotros mismos, sino que recibimos de Dios, que nos permite seguir adelante a pesar de la falta de apariencias prometedoras. Eh, y esa mentalidad de fe, esa dinámica de fe unos con otros es lo que tiene que gobernar nuestra vida como comunidades de fe. Muy bien, gracias Benjamín. Rey, yo creo que tu aporte enfatiza este mismo tema. Captas muy bien, me parece, la enseñanza de Pablo en esta sección que hemos estudiado, porque tú has podido captar esta naturaleza de la fe. eh, y es importante en un contexto pastoral, creo, poder eh, trabajar la formación de nuestras comunidades en esta fe, porque es muy fácil en las guerras culturales y demás de nuestra época que la fe se convierta en una obra humana que es motivo de jactancia, que supuestamente representa nuestra, yo qué sé, eh, nuestra dignidad, de cierto poder, nuestra alianza con Dios, que supuestamente nos otorga una autoridad sobre los demás. Y la fe no ha de funcionar así. Eso es un malentendido, me parece, de la fe. La fe es lo que nos abre a los demás, tengan fe o no tengan fe. Y eso es crucial, me parece, si vamos a fomentar la vida que nace de la fe y no convertir la fe en una obra que supuestamente es el criterio de prestigio nuestro en el mundo y unos con otros. Así que gracias, Rey. Muy buena exposición de cómo la fe como dinámica es diferente de una dinámica de obras y recompensa.
Jessica, en este sentido, tú has enfatizado algo, creo que importante en este texto, y es que la fe no es solo lo que lleva a Abraham a responder de manera abierta a la promesa de Dios en Génesis 15, sino que sigue nutriendo su vida cuando se circuncida en capítulo 17 y luego más allá en su vida también, su obediencia al mandamiento de Dios de sacrificar a su hijo, que es precisamente la promesa de su futuro. La fe, o sea, Pablo la expone en esta sección, no compite necesariamente con obras de la ley, sino que si las obras se entienden de manera adecuada, funcionan no como motivo de recompensa, sino como señales de confianza, pendientes pues del don de Dios, de su gracia. Y eso creo que nos puede llevar a entender cómo es que la fe en sí es una obediencia a Dios, no como el cumplimiento de una condición que Dios ha impuesto, sino como el fruto deseado de la fe de Dios en nuestras vidas. Y en ese sentido la fe es una obediencia a Dios, pero cuán importante es, ¿no? Mantener clara la idea de que la fe no puede entenderse como una especie de medalla, ¿no? De prestigio o del logro humano, sino don de Dios que descubre nuestra necesidad de Dios, no nuestra suficiencia delante de Dios. Y esto me lleva al comentario final de Jorge, porque creo que Jorge has captado muy bien cómo Pablo en esta sección pretende presentar sobre todo la generosidad de Dios. Y Juana, tú has hablado de esto en tu aporte porque has podido, creo, aclarar cómo en todo este argumento de Pablo existe la prioridad de la actividad de Dios y la actividad del ser humano no como opuesta a la actividad de Dios, sino como fruto de la actividad de Dios. Así que, y Jorge, en tu comentario has captado cómo esto es la actividad de Dios, del Dios justo por los injustos. La actividad de Dios es en sí generosa, llena de gracia. Y esa actividad de Dios en el momento de favor, el momento que Dios controla y nosotros no controlamos, luego se refleja entre nosotros. Aprendemos a amar unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros. Aprendemos a practicar la hospitalidad unos con otros según Dios se ha abierto a nosotros incluso cuando no queríamos recibirlo. Y esto es lo que, como bien has dicho, Jorge, genera la esperanza de una liberación que se extiende no solo a unos cuantos, no solo a los justos, no solo a los prestigiosos, sino a toda la creación. Dios no pretende dar por vencida a ninguna parte de su creación. Eso lo vamos a ver más claramente en el capítulo 8 de Romanos. Bueno, hasta aquí, hermanas, hermanos, gracias una vez más por unos aportes excelentes y será un gusto continuar la conversación en la semana 5. Dios lo bendiga.